encontrar en la primera carta de Pedro. ¿Qué tormentas podríamos nosotros enfrentar como cristianos? La verdad, podríamos perder a uno o más hijos, podríamos perder a un familiar querido, una persona querida para nosotros. Podríamos nosotros estar en dificultades o crisis económicas que el día de hoy nos tienen hasta un punto casi que de desesperación en nuestra vida. Podríamos experimentar enfermedades o personas cercanas a nosotros podrían estar padeciendo alguna enfermedad. Yo no sé para ustedes, pero aquellos que son padres, me imagino que cuando su hijo está sufriendo, usted sufre más que él. Le causa dolor y son tormentas en nuestra vida. Probablemente problemas de relaciones, problemas o crisis matrimoniales, problemas entre familiares que el día de hoy le afectan en su vida cristiana, puede ser otra tormenta. Persecuciones, burlas o rechazos que usted padece por ser cristiano, podría ser otra tormenta en su vida. Traiciones o desilusiones, injusticias o falsas acusaciones, desastres naturales, depresión o desánimo, un cansancio que llega hasta un punto que uno ya no quiere más. Todo eso, mi amado hermano, puede ser la tormenta que tú estás experimentando en esta tarde. Esa puede ser la tormenta que todo creyente puede estar viviendo. Mis amados hermanos, en medio de estos momentos de dolor, generalmente, ¿qué es lo que hace un creyente? Ora a Dios. Pero generalmente esas oraciones están incluidas con una pregunta, ¿por qué? ¿Se ha hecho esa pregunta delante de Dios? ¿Le ha dicho a Dios, ¿por qué, Señor, estoy pasando esto? ¿Por qué yo, Señor? Son esas ocasiones, mis amados, en las cuales comenzamos a dudar de la bondad de Dios o el poder de Dios. ¿No es bueno Dios? ¿No yo sé en la palabra de Dios que Dios es un Dios bueno? ¿Por qué me pasa esto? Si Dios es tan bueno. ¿No debería irme todo bien en mi vida como creyente? Pero a veces no dudamos de la bondad de Dios, pero sí del poder de Dios. No, es que parece que Dios sí es bueno, pero pareciera que no tiene el poder para poderme sacar de esta situación tan difícil. ¿No es Dios todopoderoso para evitar que todo esto ocurra? Y la pregunta natural que nos surge es, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa, Señor? ¿Te olvidaste de mí? ¿Qué pasa, Dios? ¿Por qué estoy pasando por esta tormenta? ¿Qué estás haciendo, Dios? ¿Te has hecho esas preguntas delante de Dios en alguna ocasión? En medio de la tormenta, ¿qué le dices a Dios? Es interesante que hoy vivimos, mis amados hermanos, en un tiempo en el que la gente se va a un extremo de decir que el creyente prácticamente no puede sufrir. Hay personas que tienden a decir, si tú eres un creyente no puedes ni siquiera estar en luto, porque eso es falta de fe delante de Dios. ¿Y qué enseña la palabra de Dios? ¿Es así realmente? Hay personas que dicen que uno no puede nunca clamar, ¿por qué, Señor? ¿Y recuerdan lo que Cristo clamó en la cruz? Dios mío, ¿qué cosa? ¿Por qué me has desamparado? Hay personas que dicen que un creyente no puede entrar en depresión, no puede deprimirse, no puede desanimarse. Pero ¿qué enseña las Escrituras, mis amados? ¿Qué enseña la Biblia acerca del sufrimiento? Quiero mostrarles brevemente que las Escrituras sí hablan de los sufrimientos y los momentos difíciles, tormentas en nuestra vida. En el libro de los Salmos, que podríamos decir es un compilado de emociones humanas, vamos a encontrar salmos en los cuales hay sufrimiento. Un salmista, el Salmo de David, ahí en el Salmo 38, él dijo, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Palabras del amado rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. El Salmo 88, escrito por un hombre llamado Emán Esraíta, probablemente el salmo más triste de la Biblia, llamado, él dijo, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol, al lugar de los muertos. ¿Te has sentido así? Estar al punto, en un momento en el que casi ya me siento que voy a morir. Así está el salmista. Mi alma está cercana al Seol, al lugar de los muertos. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza.
abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados en tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Un hombre que estaba experimentando una tormenta tan dura en su vida, que al final del Salmo 88, ¿qué va a decir él? Las tinieblas son solo mis amigos. Los únicos amigos que tengo son las tinieblas. ¿Te has sentido así como en un túnel oscuro que pareciera que no hay salida? ¿Que no tengo a nadie a mi lado? Amados hermanos, hay 3 hombres en las Escrituras que nosotros admiramos, que estuvieron en un punto de decir, Señor, ya, no más, quítame la vida. Hombres que desearon la muerte. ¿Has llegado a ese punto en tu vida en algún momento, al momento de decir, Señor, ya no quiero vivir más? Ya no quiero seguir adelante en esta vida de tanto sufrimiento y dolor. Es interesante que Moisés en algún momento llegó a un punto de tanto desánimo en su vida que le dijo al Señor, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Dijo que me es pesado en demasía, ya sobrepasó mi umbral, ya no aguanto más, Señor. Y él dijo, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego, Moisés, uno de los hombres más admirados en la palabra de Dios, yo te ruego que me quites la vida, que me des muerte, le dijo al Señor. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Otro hombre que admiramos, un hombre llamado Elías, gran profeta del Señor, fiel al Señor en un tiempo de tanta apostasía del pueblo de Israel. En 1 de Reyes 19:4, después de una gran victoria ante los profetas de Baal, huye. ¿Y por qué huye? Por una amenaza tan sencilla que le hizo una mujer llamada Jezabel. Y él va a huir y va a decir, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, Elías dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Tiene un hombre manso como Moisés, un hombre fiel como Elías, deseando la muerte. Pero el hombre, uno de los hombres que más sufrió en las Escrituras, un hombre llamado Job, que aunque nunca profirió alguna palabra en contra de Dios, en algún momento él dijo algo parecido. Dijo, perezca el día en que yo nací, Job 3:3, y la noche en que se dijo, varón es concebido, sea que el día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Un hombre manso como Moisés llegó a este punto. Un hombre fiel como Elías llegó a ese punto. Un hombre justo como Job llegó a ese punto. A decir, Señor, mejor hubiese sido no haber existido nunca. Señor, ¿para qué vine a esta tierra? ¿Para qué vine a esta tierra para sufrir tanto? Esto nos muestra, mis amados, que la pregunta correcta no es, ¿puede un cristiano sufrir? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿ya te pasó? La pregunta correcta es, ¿ya te pasó? Porque si no te ha pasado, te va a pasar. Y mis amados hermanos, de eso se trata la primera carta de Pedro. El tema que vamos a considerar hoy, mis amados hermanos, es un pantallazo general, una introducción, un contexto general de la primera carta de Pedro. Hoy vamos a hablar de la primera carta de Pedro como una carta de gracia en medio de las tormentas. Ese va a ser el tema que hoy vamos a considerar. Antes de entrar siquiera al primer verso y considerar las primeras palabras escritas en esta carta, vamos a considerar aquellos elementos fundamentales de la primera carta de Pedro. Una carta de gracia en medio de las tormentas. Es interesante que estamos ubicados en la sección de epístolas o cartas del Nuevo Testamento que llamamos epístolas generales, donde está la carta a los Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, las 3 cartas de Juan, Judas, y que son todas estas cartas las cartas generales. Una carta que probablemente es la carta más recordada dentro de las cartas generales, probablemente la más leída y apreciada dentro de todas estas cartas. Un autor sintetizó la primera carta de Pedro a través de 4 adjetivos y dijo, es afectiva, amable, sencilla y humilde. Es una carta agradable de leer. Es una carta afectiva, amable, sencilla y humilde. Es como sencilla, es una carta pareciera muy afectiva, muy cariñosa. Dice a alguien, Primera de Pedro es una de las piezas más conmovedoras de la literatura de la persecución. Dice otro, es la producción del amor del corazón de un pastor para ayudar a los que están pasando dificultades y que aún le esperan peores.
hombres reconocidos como los padres de la iglesia, hombres que vinieron después del periodo de los apóstoles, hablaron de lo precioso que era esta carta. Clemente de Roma dijo: tomemos la epístola bienaventurada de Pedro y consideremos lo que nos enseña sobre la paciencia y la fe. Dijo Orígenes: Pedro, dice él, nos dejó una epístola llena de exhortaciones, mostrando cómo la fe debe ser probada en el sufrimiento del fuego y cómo el oro se purifica con el crisol. Un hombre llamado Juan Crisóstomo, otro padre de la iglesia, dijo: Pedro nos recuerda que no somos de este mundo, somos peregrinos, llamados a vivir en santidad y amor, aunque enfrentemos tribulación. Y algunos autores un poco más modernos han hablado de esta preciosa carta de Pedro. Martín Lutero dijo: esta epístola de Pedro es una carta de consuelo para los cristianos perseguidos. Es de consuelo. Él dice, enseñándoles a soportar el sufrimiento con gozo, sabiendo que están unidos con Cristo en su padecimiento. Dice Wayne Grudem: ningún otro libro del Nuevo Testamento habla tanto sobre el sufrimiento del creyente como Primera de Pedro. Pedro no solo reconoce la realidad del sufrimiento, sino que lo redime al mostrar cómo se conforma con el ejemplo de Cristo. El autor Sproul dijo: si quieres una teología bíblica del sufrimiento cristiano, no hay mejor lugar para comenzar que Primera de Pedro. Y el pastor MacArthur dijo: Primera de Pedro es la epístola del sufrimiento cristiano. Amado hermano, no hay otra carta, no hay otro libro en el Nuevo Testamento que nos enseñe tanto del sufrimiento cristiano como esta carta. Tenemos tanto que aprender, mis queridos. Probablemente hoy tú pasando por una tormenta, y probablemente Dios te va a hacer pasar por Primera de Pedro para poder vivir esa tormenta como Dios quiere que la vivas. Vamos a considerar, mis amados, en esta tarde 4 elementos que debemos considerar de la primera carta de Pedro. En esta introducción, en esta primera sesión, en esta primera pantallazo general de esta carta, vamos a observar 4 elementos que usted y yo debemos considerar de la primera carta de Pedro. Y en primer lugar, el primer elemento sin lugar a dudas que debemos considerar es el escritor de la carta. Es interesante que usted sabe, mis amados, que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 16. ¿Qué significa eso? Dios es el autor de toda la Biblia. Él ha originado las palabras que nosotros tenemos escritas acá, provienen de la mente y el corazón de Dios, pero Él ha utilizado a instrumentos humanos para poder dejar registrada su palabra. Y Pedro, que es como se titula esta carta, es quien nosotros creemos que es el escritor humano de este libro. Si usted observa ahí en 1 de Pedro capítulo 1, verso 1, dice claramente ahí la palabra del Señor, la presentación inicial de este libro es justamente Pedro, apóstol de Jesucristo. La forma en la que él se presenta es justamente como Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Quién es el escritor de este libro? Bueno, es el apóstol Pedro. Un hombre llamado Simón, hijo de Jonás, un hombre llamado Cefas en otros escritos. Y en este caso en particular, no nos vamos tanto a dedicar de la biografía de Pedro como tal en su vida, eso lo vamos a hacer la próxima semana, pero sí vamos a tratar de observar si es que Pedro efectivamente es el autor o el escritor de esta carta. Algunos se han opuesto a que Pedro sea el escritor. ¿Por qué? Porque algunos dicen de que si Pedro vivió tanto tiempo en el ministerio del Señor Jesús, debió haber incluido en su carta más cosas de experiencias personales que él vivió con la persona de Cristo. Ahora bien, si nosotros observamos otras cartas de otras personas que estuvieron cerca de Cristo, como Juan, como Judas, como Santiago, que eran medios hermanos del Señor, tampoco abundan experiencias personales que ellos vivieron con Jesús. Pareciera que a través de la información de los evangelios que ya estaban en circulación y a través de los escritos que habían, los escritores del Nuevo Testamento no veían tan necesario incluir tantos detalles de lo que vivían con la persona de Cristo. Por eso más se enfocan en su sacrificio, en la obra de Cristo, su resurrección, su segunda venida. Por eso es descartado esa objeción con respecto al escritor. En segundo lugar, algunos dicen que es difícil considerar a Pedro como el escritor de esta carta, porque Pedro era de un oficio en particular que nosotros sabemos que era pescador. Eso nos enseña ahí Marcos capítulo 1, verso 16, que Simón junto a Andrés su hermano echaban la red en el mar porque eran pescadores.
Y lo que muchos dicen es muy difícil que Pedro, siendo un pescador, haya escrito una carta que gramaticalmente en el griego es tan rica en su idioma. Basándose en Hechos capítulo 4, verso 13, cuando las personas decían que Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo y se maravillaban, algunos dicen es muy difícil que Pedro haya escrito la primera carta de Pedro. Ahora bien, tenemos que entender, mis queridos, que esta expresión de que eran hombres del vulgo, hombres sin letras, no quiere decir que Pedro era analfabeto. No quiere decir que Pedro no sabía leer ni escribir. Eso no es lo que el texto dice. La idea de esa expresión básicamente es que Pedro era una persona que no había tenido una formación académica rabínica como otras personas. Los rabinos eran aquellos que enseñaban a las multitudes y Pedro estaba enseñando como lo hacía un rabino. Y eso obviamente les llamó la atención. Este es un hombre sin letras, del vulgo. ¿Cómo es que está haciendo esto? Pero eso no quería decir de que era un hombre que no supiera leer ni escribir. Ahora bien, si usted mira conmigo, hay otra explicación por la cual el idioma griego que utiliza Pedro es tan rico y gramaticalmente es tan bueno. Si usted mira ahí, tú miras conmigo ahí, 1 de Pedro 5:12, el apóstol Pedro va a decir, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Lo más probable es que Pedro no escribió solo esta epístola. Pedro escribió esta epístola con un secretario o un amanuense llamado Silvano, que en otras cartas se le llama como Silas. Un hombre que nosotros conocemos, que era de los varones principales de la iglesia, allá en Hechos capítulo 15, verso 22, y es llamado profeta en Hechos 15, 32. Este hermano participó en la escritura de 2 a los Corintios, de 1 y 2 a los Tesalonicenses, y es posible que Silas haya añadido a esta escritura muchos elementos gramaticales que venían de su propia formación también. Por lo tanto, eso anula de que no sea posible que Pedro haya escrito esta carta. Pero también hay algunos que dicen que el escrito de Pedro se parece demasiado a escritos de Pablo. ¿Ha observado usted la primera carta de Pedro? ¿Ha dedicado tiempo a leer ciertos aspectos, ciertas cosas que menciona esta carta? A veces pareciera que lo estoy leyendo y parece como que estoy leyendo a Pablo. Menciones, por ejemplo, en el capítulo 3 de las mujeres, de los varones, de los maridos, ciertas expresiones que son muy paulinas. Y algunos han dicho, no, pareciera que esta carta es más de Pablo que de Pedro. Sin embargo, mis amados, usted debe recordar que todos los escritores del Nuevo Testamento tienen un lenguaje similar al hablar de ciertas doctrinas y ciertos elementos prácticos de la vida cristiana. Y es lo que Pedro va a hacer. De hecho, si tú miras conmigo 2 de Pedro 3, versos del 15 al 16, el mismo Pedro va a hacer referencia a que él ha leído escritos ¿de quién? De Pablo. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Pedro era un lector de Pablo. Por lo tanto, no hay nada que temer a decir que Pedro probablemente también dentro de todo lo que escribió tenía una influencia paulina en su escrito, en su manera de escribir. Ahora, ¿qué evidencias internas observamos de que realmente Pedro sea el escritor? ¿Cómo podemos comprobar de que Pedro sea realmente el escritor de esta carta? Bueno, en primer lugar, observamos justamente que Pedro se presenta como Pedro, apóstol de Jesucristo. Además de esa mención, hay solamente una mención más con respecto a su vida personal en 1 de Pedro 5:13, donde dice, Marcos, mi hijo, ¿qué cosa? Os saludan. Marcos, Juan Marcos, ¿recuerda usted el que acompañó el primer viaje misionero al apóstol Pablo junto a Bernabé? Fue discípulo de Pedro y él le llama mi hijo espiritual. Hay una estrecha relación, mis amados, entre los sucesos de los evangelios y la primera carta de Pedro. Eso es algo que no podemos negar. Si bien el escritor no hace tantas referencias a experiencias personales que vivió con Jesús, sí el escritor hace referencia a cosas que pasaron en los evangelios que nos da a entender de que evidentemente es alguien que estuvo con Jesús. Si tú miras conmigo Lucas capítulo 10, verso 24, Jesús dijo a sus discípulos, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Y qué dice Pedro en su primera carta?
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Casi pareciera copiar y pegar. En los evangelios Jesús dijo en el concilio del Sermón del Monte: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué va a decir el escritor de la primera carta de Pedro? Dice primera de Pedro 3:14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿qué? Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. El Señor Jesús en alguna ocasión va a lavar los pies de los discípulos en Juan 13. Jesús va a decir: porque ejemplos he dejado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. ¿Y qué va a aparecer aquí en esta carta? El apóstol Pedro en su carta va a decir: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pareciera casi copiar y pegar. Pero una de las cosas más significativas es algo que pasa específicamente con la persona de Pedro. En los evangelios, si tú miras ahí en Juan capítulo 21, el apóstol Pedro había vuelto a las redes, había vuelto a pescar, y el Señor le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y qué dice el texto? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice: ¿qué cosa? Pastorea mis ovejas. Tú vas a primera de Pedro capítulo 5, verso 1, ¿y qué dice el escritor? Apacentad, pastorear las ovejas del Señor, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente. Mis amados, una persona que vivió, que estuvo junto al Señor Jesucristo, ahora está escribiendo, pareciera palabras directas que vinieron de la persona de Jesús. Pero hay una cosa más que nos hace pensar y concluir que justamente Pedro es el escritor. ¿Qué cosa? Bueno, Pedro compartió sermones en el libro de los Hechos. ¿Recuerda usted capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4? El apóstol Pedro lo vemos hablando. Una de las maneras más fáciles de poder saber si él realmente es el escritor es ver qué habló Pedro allá y qué habla Pedro acá. Si usted quiere reconocer la letra, si realmente es la letra de tal persona, bueno, tiene que comparar su letra en un escrito y su letra en otro escrito. ¿Qué dijo Pedro en el libro de los Hechos? Él dice ahí en su discurso, allá en Hechos capítulo 4, versos del 10 al 11, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre en vuestra presencia está sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, en la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y qué observamos en primera de Pedro capítulo 2, versos del 7 al 8? ¿Qué cosa? ¿Qué referencia acerca de Cristo? Para vosotros, dice Pedro, pues los que creéis, Él es ¿qué? Precioso, pero los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Pedro hablando en el libro de los Hechos, idéntico a Pedro escribiendo la primera carta. Mira lo que dice Hechos capítulo 10, verso 34. Pedro abriendo la boca dice: en verdad comprendo. Recuerda en ese momento cuando él predica en casa de Cornelio, Pedro concluye algo y él dice lo siguiente: en verdad comprendo que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Y tú vas a primera de Pedro capítulo 1, verso 17 y él dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de ¿qué? De personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amados hermanos, el escritor allá que observamos, el que está haciendo sermones en el libro de los Hechos, es justamente el mismo que está escribiendo la primera carta de Pedro. Este es un hombre, mire interesantemente lo que él dice en capítulo 5, verso 1, testigo de los padecimientos de Cristo. El escritor dice ser testigo. Alguien que vivió con el Maestro, alguien que lo vio sufrir, que lo vio padecer. Él es justamente el apóstol Pedro. Interesante, mis amados, porque el apóstol Pedro tiene tanto que enseñarnos en cuanto al sufrimiento. Una manera de poder enseñar cualquier clase es hacerlo de manera teórica. Otra manera de enseñar es hacerlo de manera práctica. Yo podría hablarles acerca de la pesca, poder enseñarles una gran clase de la pesca, pero otra manera es ir, vayamos al río y vayamos a pescar. Bueno, ¿qué pasa con Pedro?
Pedro, mis amados hermanos, no está impartiendo una clase de sufrimiento. Pedro te dice, te habla del sufrimiento mientras sufre. Pedro te está dando una clase práctica del sufrimiento. ¿Cómo lo podemos saber? Mira tú Hechos capítulo 5, versos del 40 al 42. ¿Recuerdas este pasaje cuando el apóstol Pedro había predicado, el evangelio había sido tomado preso? Pedro, dentro del concilio habían hablado de que es mejor soltarlo, dice un hombre, un doctor de la ley llamado Gamaliel. Pedro es sacado de la cárcel de manera milagrosa y luego de eso a ellos los azotan. Y dice la palabra del Señor, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, golpearlos, herirlos, después de que sufrió, y les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Probablemente cuando pasamos un momento difícil, luego de que yo ya he sabido lo doloroso que es, yo ya no quiero ni meterme en esa situación. Lo están amenazando, te va a tocar peor a la otra, Pedro. Pero él dice, y les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Versos 41 y 42, y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿qué cosa? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta, ¿por causa de quién? Del nombre de nuestro bendito Señor. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. Amados hermanos, este hombre que te está enseñando a sufrir, tiene experiencia de sobra en el sufrimiento. Ese hombre que está ahí vivió lo que es ser azotado por la causa de Cristo. Un hombre que siguió predicando a Cristo a pesar de que sabía que su vida podía peligrar. Un hombre que vivió en capítulo 12 a Jacobo ser muerto a espada por Herodes, un tirano. Un hombre que fue nuevamente encarcelado en capítulo 12. Ese hombre que recibía una y otra vez amenazas para que él no siguiera predicando, era justamente el apóstol Pedro, que ahora escribe esta carta. Ahora, ¿qué evidencias externas tenemos acerca de este escritor? Bueno, si usted observa y escucha alguna evidencia externa, es decir, fuera de la Biblia, hay hombres que han hecho referencia a que justamente Pedro es el escritor. Ireneo dice que justamente esta es la carta de Pedro y cita 2 veces Primera de Pedro capítulo 1, verso 8 en sus escritos, que obviamente no son inspirados por Dios. Tertuliano reconoció la primera carta de Pedro justamente con ese nombre. Y eso obviamente atribuía a Pedro la autoría del mismo. Orígenes dijo en alguna oportunidad, dentro de los libros que él llamaba como indiscutibles, estaba justamente la primera carta de Pedro. Ahora bien, mis amados hermanos, tanto la evidencia interna como la evidencia externa nos muestra que Pedro es el escritor de esta carta. Pero la pregunta es, ¿en qué contexto se encontraba Pedro cuando escribe? ¿Cuál es la situación que rodea el escrito de Primera de Pedro? Bueno, por eso quiero compartirte en segundo lugar, el segundo elemento a considerar en esta carta es el escenario de la carta. Ya hemos observado el escritor de la carta, pero observa conmigo el escenario de la carta. Si tú miras conmigo ahí en tu Biblia, la palabra del Señor, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Si bien en esta ocasión no vamos a adentrarnos en tanto detalle de estos lugares, usted debe saber que los destinatarios, las personas que estaban recibiendo esta carta, eran justamente personas, hermanos creyentes en Cristo Jesús, probablemente la mayoría gentiles. ¿Por qué? Porque observamos en el capítulo 2 que nos muestra que habían personas que ya no pertenecían al pueblo de Israel y que ahora pertenecían, y por otras menciones de esta carta, nos da la idea de que eran gentiles, es decir, no judíos, que no pertenecían al pueblo de Israel, y que dice este texto que eran expatriados, es decir, que estaban fuera, sacar, expatriados, fuera de su patria. En todos estos sectores que nosotros conocemos actualmente como lo que es la actual Turquía, el sector de Asia Menor, eran personas que estaban fuera de su patria, estaban lejos de su nación. Esto es lo que nosotros llamamos como una dispersión, lo que muchos llaman una diáspora, personas que habían sido expatriadas, echadas de su patria. ¿Y por qué esto se está produciendo? ¿Por qué Pedro escribe a estas personas? Bueno, usted debe saber que en este tiempo estamos ubicados más o menos en el año 64 después de Cristo. Si usted investiga, en este tiempo va a ocurrir un incidente en el Imperio Romano que va a marcar un precedente para lo que va a ser después. Usted debe recordar que desde el principio los cristianos han pasado persecuciones, pero las persecuciones van aumentando, van en incremento.
No en vano el Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Justamente los discípulos del Señor van a pasar una y otra vez persecución. Al principio pareciera que solamente religiosa, solamente de algunos judíos celosos, pero poco a poco la persecución comienza a crecer. Cuando llegamos al año 64, va a ocurrir un incendio en Roma. ¿Y qué va a pasar? El emperador Nerón, que era un hombre realmente lunático para muchas personas, y que incluso los mismos ciudadanos romanos le tenían miedo a este hombre, ellos estaban creyendo que Nerón había provocado este incendio. Probablemente había sido Nerón, no todos lo saben con certeza, pero esto estaba trayendo una hostilidad hacia el emperador. Ahora Nerón, como emperador, él comenzó a decir, ¿qué puedo hacer para que esta culpa que está hacia mí, estas personas que están en mi contra, cómo puedo hacer para que la gente me crea, para que la gente deje de alguna manera estar en contra mía? Bueno, Nerón se le va a ocurrir una brillante idea. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ser un chivo expiatorio, se llama esto. Va a culpar a los cristianos del incendio en Roma. Ya los romanos consideraban a los cristianos como personas medias extrañas, personas que al parecer iban en contra del imperio, según lo que los mismos romanos estaban tratando de inculcar entre los demás. Pero ahora imagínense que Nerón dijera que los mismos cristianos habían provocado el incendio, habían quemado las cosas que eran valiosas para ellos. ¿Cómo cree usted que iban a estar los romanos? Ellos quemaron nuestros monumentos, nuestros recuerdos. Ellos son los culpables de que nuestra ciudad, nuestros recuerdos, nuestro gran pueblo esté de esta forma. Bueno, la brillante, entre comillas, idea de Nerón hizo que justamente toda la hostilidad pasara de Nerón hacia los cristianos y comenzaran a perseguirles. Por eso, mis amados hermanos, estamos en un punto acá en el cual los cristianos están comenzando a ser expatriados con una persecución mucho más fuerte que se iba a presentar. De hecho, usted sabe que ya más o menos año 66 la persecución es mucho más intensa. Y de aquí en más, usted sabe que vienen muchas persecuciones, cada vez peores hacia los cristianos. Estamos en un momento en el cual los cristianos están sufriendo. Creyentes, hermanos suyos y míos, están siendo perseguidos por su fe. Y mis amados, esto es lo que tenemos acá. Por lo menos 15 veces en esta carta, Pedro se refirió al sufrimiento y usó 8 palabras diferentes para hacerlos. Usted va a ver en esta carta palabra como prueba, va a ver la palabra aflicción. Son palabras que son repetidas en esta carta. Sufrimiento. Todo esto tiene que ver con el sufrimiento que los cristianos estaban padeciendo en manos de Nerón. Los creyentes se encuentran en una persecución que pareciera que va creciendo de más en más. Si usted mira conmigo ahí, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 6, es interesante que la palabra del Señor dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que, ¿qué cosa? Ser afligidos en diversas pruebas. Amados hermanos, no estamos hablando de una prueba, diversas pruebas. La idea en el texto original es multicolor pruebas. La idea en el texto original es pruebas de muchos colores y formas. Amados hermanos, así son las pruebas en la vida del cristiano, del creyente. Ellos no solamente estaban siendo perseguidos, estaban fuera de su casa y estaban padeciendo muchas cosas por el solo hecho de ser cristiano. ¿Qué marca, qué situación difícil tú has vivido por ser cristiano? ¿Se han burlado de ti por ser cristiano? ¿Te han dicho algo por ser cristiano? ¿Qué ha sido lo más grave que has padecido por Cristo? No estamos hablando por negligencias tuyas, estamos hablando por ser cristiano. Amados hermanos, hay personas que han dejado su casa, sus recuerdos, lo que han formado por ser cristiano. Personas que están siendo perseguidos, personas que probablemente están viviendo en cuevas, personas que de alguna manera no saben si van a vivir mañana por la causa de Cristo. Ese es el contexto de esta carta. ¿Qué sufrimientos estaban experimentando estos creyentes, mis amados? Eran diversos colores de pruebas. Sufrían por estar lejos de sus hogares, pruebas diversas, autoridad injusta. ¿Era injusto lo que estaban padeciendo, no? ¿Era injusto? Claro que sí, porque ellos no eran culpables del incendio en Roma. Los estaban culpando por cosas que ellos no habían hecho. Injusticias. ¿Has pasado alguna injusticia? ¿Has padecido injusticias? Cosas que tú sabes en tu conciencia que tú no merecías.
Eso están pasando estas personas. Están sufriendo por hacer lo correcto. Qué terrible eso. Deberían sufrir los que hacen el mal, ¿o no? Los que ofenden a Dios, los que ofenden su santidad. Y nosotros por tratar de agradar a Dios estamos sufriendo. Sufrir por hacer lo correcto. Sufrir por resistirse a los deseos carnales. Sufrir por persecución religiosa. Sufrir por un ataque del mismo Satanás hacia ellos, según lo que enseña ahí, capítulo 5, verso 8. Es interesante, mis queridos, todo lo que estas personas estaban sufriendo. La pregunta es para ti, ¿cuál es tu tormenta hoy? ¿Cuál es tu sufrimiento hoy? ¿Qué estás padeciendo hoy? ¿Has perdido algún familiar querido que te ha afectado al punto de estar en un punto de decir, Señor, ya esto es demasiado para mí? ¿Has recibido algún diagnóstico difícil para tu salud o que quizás afecte tu vida hoy y tu futuro? ¿Estás viviendo hoy dificultades o crisis económicas al punto de que ya no aguantas más? ¿Estás hoy sufriendo enfermedades o problemas de salud que no te permiten avanzar como tú quisieras? ¿Estás viviendo problemas en relaciones con tu matrimonio, en tu familia? ¿Estás recibiendo alguna persecución, burla por ser cristiano? ¿Te han rechazado en tu trabajo? ¿Te han excluido de las personas que todas se juntan y todos se ríen y te han dejado fuera por ser cristiano? ¿Cuál es tu tormenta? ¿O cuáles son tus tormentas de distinto color y de distintas formas? Ahora bien, mis amados, Pedro no solamente va a mencionar en su carta cuáles son los sufrimientos de aquellos hermanos a los cuales él escribe, sino que el propósito de Pedro, amados hermanos, es alentarnos. Usted tiene en sus manos, amado hermano, una carta que es de aliento para los que sufren. Usted tiene una carta para que usted pueda recibir estímulo y ánimo en medio de su tormenta. Y eso nos lleva al tercer elemento al considerar este libro, y es el enfoque de esta carta. Hemos observado el escritor de esta carta, hemos observado el escenario de esta carta, pero ¿cuál es el enfoque principal de esta carta? Debo decirles que hay mucha discusión en cuanto a ello. No todos los eruditos están de acuerdo en cuanto a cuál es el tema central de la primera carta de Pedro. Algunos tienden a decir que la principal palabra clave dentro de esta carta, el tema central, el tema, podríamos decir, principal de esta carta, tiene que ver con la esperanza en medio del sufrimiento. Y debo decirles que sí, la palabra esperanza es una palabra importante dentro de la carta, sí es importante dentro del consuelo de Pedro hablar acerca del futuro y la esperanza futura que el creyente tiene, pero no es el tema central de la carta. Para algunas personas el tema central tiene que ver con la gloria en medio del sufrimiento. Cuando yo padezco, cuando yo sufro por la causa de Cristo, esto da gloria a Dios y eso de alguna manera puede ser un tema central en la carta. Debo decirles que sí, gloria es un tema importante dentro de esta carta, pero no es el tema principal. Para otras personas el tema principal es el gozo en medio del sufrimiento. Y el gozo sí es un tema que se repite muchas veces en la carta, sí es un tema importante. Os alegráis, vimos capítulo 1, verso 6, pero déjenme decirles que no es el tema central de esta carta. ¿Cuál es entonces el tema central de esta carta? Bueno, mis amados hermanos, tanto en el inicio como en el final de la carta, el apóstol Pedro nos da una señal de cuál es su tema central. Si tú miras capítulo 1, verso 2, al final dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Usted puede decir, bueno, eso aparece en todas las cartas. Gracia y paz son términos que se repiten en casi todas las cartas de Pablo. ¿Cómo eso va a ser el tema central? Pero si tú vas conmigo a 1 de Pedro, capítulo 5, verso 12, esto es clave para poder entender cuál es el tema central de esta carta. Dice el apóstol Pedro, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando, ¿de qué cosa? ¿De qué les he estado hablando en toda esta carta? Dice Pedro. ¿Qué cosa es? Que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Amados hermanos, ahí tenemos el tema central de esta carta. 1 de Pedro 5:12, la Nueva Traducción Viviente lo traduce como mi propósito central, dice Pedro, al escribirles esta carta, es asegurarles que lo que están atravesando ustedes, su sufrimiento, su tormenta, en verdad es parte de la gracia de Dios en sus vidas. Manténganse firmes en esa gracia. Es por eso que esta serie se llama así. Anclados en la gracia en medio de las tormentas. El tema central no es la esperanza.
aunque sí es importante. No es la gloria, aunque sí es importante. No es el gozo, aunque sí es importante. Es la gracia de Dios, Pedro lo dice al finalizar su carta. ¿Qué es lo que dice Pedro? Pedro está invitándote a ti y a mí, amado hermano, en medio de tu sufrimiento, a vivir aferrados a la gracia de Dios, a vivir firmes en la gracia de Dios, anclados en la gracia de Dios. Ese es el tema de la primera carta de Pedro. La carta que tú tienes en tus manos es una carta para animarte, querido, amado hermano, en medio de tu sufrimiento. Es una carta para fortalecerte y para que tú te aferres a la gracia de Dios. Ahora bien, mis amados, ¿qué es la gracia? Bueno, la gracia básicamente es un favor, un regalo de Dios inmerecido para nosotros. La gracia es un favor, un regalo de Dios que nosotros no merecemos. Amados hermanos, eso es la gracia. Eso es la gracia de Dios. Tú vas a ver que la palabra gracia se va a repetir en todos los capítulos de la primera carta de Pedro. Esa es la constante de este escritor. Pero ahora yo creo que la pregunta natural para ti es, ¿cómo puede ser que me esté hablando de la gracia, de un regalo inmerecido, si me está hablando de sufrimiento? ¿Cómo es esto de que me aferre a la gracia? ¿Cómo es esto de que probablemente el sufrimiento sea un regalo de Dios? ¿Qué estás hablando, Pedro? ¿Cómo puede ser de que en medio de sufrimiento debo ver la gracia, un regalo inmerecido de Dios? No me calza, Pedro. No me calza lo que tú me estás diciendo en tu carta. Bueno, déjeme decirte que la manera más fácil de ilustrar es recordando una ilustración que algunos profesores en alguna ocasión hicieron. No sé si usted ha visto esa ilustración. Colocar una hoja blanca con un punto negro en el centro y el profesor le pregunta a sus estudiantes, ¿qué es lo que ven en esta hoja? ¿Qué es lo que generalmente dicen los estudiantes? Un punto negro. Vemos ahí un círculo negro, algo ahí en el centro. Respuesta incorrecta, dice el profesor. ¿Cómo que respuesta incorrecta si yo estoy viendo un punto negro? Bueno, el profesor les dice, lo que ustedes no están viendo es todo lo blanco que está alrededor del punto negro. Amados hermanos, así es la gracia. No sé si le ha pasado, pero en medio del sufrimiento lo único que vemos es el sufrimiento. En medio de la tormenta lo único que vemos es lo malo que es la tormenta. ¿Y qué es lo que va a hacer Pedro en su carta? Pedro va a invitarte a ti a dejar de ver lo negro del sufrimiento y a mirar todo el panorama completo de la gracia de Dios. Pedro te está invitando a sacar tu mente solamente del sufrimiento y a abrir tu mirada y mirar lo que no estás viendo. Un panorama completo de gracia de Dios que no alcanzas a dimensionar y que tu mente limitada está simplemente pensando en que tú estás sufriendo. Pero no estás considerando que todo lo que está alrededor de ese sufrimiento es más glorioso, más importante y es la gracia de Dios para tu vida. Eso es lo que tú no estás viendo. Amado hermano, yo no sé cómo tú estás viviendo la tormenta en tu vida, pero es muy claro que muchas veces cuando estamos en medio de ese dolor y ese sufrimiento nos olvidamos de todo lo que tengo que hacer. Y mi mirada se centra en mí mismo y Pedro nos va a decir, miren la gracia, fortalezcanse en la gracia de Dios. Ustedes deben vivir anclados, así como un ancla cuando tiene que aferrarse en medio de la tormenta a una roca, a un lugar firme y estable. La gracia es su ancla. Ustedes deben aferrarse a la gracia de Dios. Amado hermano, lo que Pedro va a hacer en esta carta es para que tú y yo nos aferremos a la gracia de Dios en los momentos difíciles. ¿Y cómo eso puede animarme? Bueno, Pedro va a decirnos que justamente hemos sido salvos por la gracia de Dios. Amado hermano, en medio del sufrimiento y del dolor, mira la hoja completa, mira la gracia de Dios. Recuerda cómo Dios te salvó. Por eso, primera de Pedro 1:2, él va a decir, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. La Trinidad, al comienzo de su libro, ha actuado conforme a tu salvación. ¿No es eso gracia de Dios? ¿No te debe animarte en tu vida cristiana? ¿No te debe animar en medio de la tormenta?
Eso te debe fortalecer, amado hermano. Eso te debe animar a ti a seguir firme y aferrado en la gracia de Dios. Porque Dios te ha rescatado siendo un indigno, un vil pecador. Y Él te ha rescatado y dice, según dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia Dios te ha salvado. Eso te debe animar, mi amado hermano. Te debe fortalecer en el Señor. Te debe dar fuerza. Sí, estoy pasando un momento difícil. ¿Quién se imagina perder 4 hijas? ¿Quién se imagina perder seres queridos? Es un momento de dolor. Pero mi querido, cuando pienso en la salvación gloriosa en Cristo, veo y admiro su gracia. Dejo de pensar en el momento difícil que estoy viviendo y pienso en el momento difícil que Cristo padeció. Amado hermano, eso es gracia. La gracia de Dios nos fortalece en tiempos difíciles. La gracia de Dios es la que a ti y a mí nos debe fortalecer como hijos del Señor. Amado hermano, es interesante que cuando alguna persona cercana a nosotros pasa algún momento difícil, generalmente nuestro comentario ¿qué es? Tranquilo, ya va a pasar, ya va a terminar. Si nuestro hijo se cae, se hiere su pierna, lo más probable es que yo quiero curarle y decirle, ya va a pasar. Pero es interesante que Pedro no está en esa postura en su carta. Pedro no te quiere animar diciéndote el sufrimiento va a pasar. Qué extraño sería que a mi hijo, en vez de decirle va a pasar, yo le dijera, tranquilo, va a seguir el dolor y eso es bueno para ti. Eso no anima a nadie. Bueno, ese es el estímulo y el ánimo de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro les va a decir, queridos, ustedes son cristianos. Ustedes están padeciendo. ¿Por qué? Porque están siguiendo ¿a quién? A Cristo. Lo que ustedes están padeciendo, queridos hermanos, es bueno. ¿Por qué? Porque cuando ustedes padecen, eso es una muestra de que son hijos de Dios, seguidores de Cristo que vino a padecer. Es bueno lo que están pasando. Es extraño lo que dice ahí en 1 de Pedro 4:12 cuando dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es nada extraño, dice Pedro, eso es lo normal que padece un cristiano. Es lo normal. ¿Recuerdas tú el Señor Jesús cuando Él va a poner sus ojos en Jerusalén? Él va a decir, yo voy a ir a Jerusalén. Y Él va a decir, y decía a todos, Lucas 9, 23 y 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amado hermano, seguir a Cristo tiene un costo, porque Él no vino acá con una almohada, vino con una cruz. Él vino a sufrir. Él vino a padecer por ti, amado hermano. Él vino a sufrir por ti. Y cuando tú sufres, tú estás participando de los padecimientos de Cristo. Y eso es gracia de Dios para ti. Eso es la gracia de Dios para ti. Es por eso que esto se ve contrastado con esos discípulos, esos 3 que querían seguir a Jesús, ¿se acuerdan? Pero déjame que vaya a mi casa y entierre a mis muertos. Déjame que haga estas cosas y Jesús les va a mostrar realmente cuál es el costo de seguirle. Porque seguir a Cristo, amado hermano, implica sufrir. ¿Quieres seguirme? Dice el Señor. ¿Quieres ser realmente mi discípulo? ¿Quieres acompañarme a Jerusalén? Tienes que acompañarme a la cruz y sufrir conmigo. Eso es ser un discípulo de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Una secta en Brasil comenzó a decir, ven a Cristo y pare de sufrir. Amados, eso es diabólico. Es diabólico esos grupos que dicen, ven a Cristo y ya no sufrirás, tendrás prosperidad, tendrás abundancia, porque eso niega todo lo que es el verdadero evangelio, porque seguir a Cristo es sufrir con Él. Por eso, amado hermano, 2 Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué cosa? Persecución. Amado hermano, no es nada extraño. Eso es ser un cristiano. Eso es ser un creyente. No es nada extraño lo que te está pasando hoy. Las lágrimas que lloraste esta semana, eso no es extraño. Eso lo padece un cristiano. Eso es ser un cristiano. Eso es ser un hijo de Dios. Eso es ser un seguidor de Cristo. Es sufrir como Cristo sufrió. Amado hermano, yo quiero animarte para que el sufrimiento que tú estás padeciendo hoy, el sufrimiento que puedas padecer mañana,
te haga dejar de mirar tu sufrimiento y veas el sufrimiento de Cristo. Eso es lo que Pedro quiere hacer. Eso es lo que Pedro quiere abrirnos nuestros ojos y quiere mostrarnos. Cristo padeció injusticia por ti. Cristo fue burlado por ti. Cristo sufrió por ti. Amado hermano, estás sufriendo hoy. Mira la cruz de Cristo. Eso es vivir aferrado a la gracia de Dios que no estás viendo. Estás siendo acusado injustamente hoy. Cristo fue acusado injustamente por ti. Estás padeciendo enfermedades hoy. Él llevó tus enfermedades. Fuiste violentado, golpeado por alguien injustamente. Cristo fue violentado y golpeado por ti. Has sido abusado, has sido abusada. Cristo fue abusado por ti. Has sido despreciado por otros, excluido y desechado. Cristo fue desechado por ti. Has llorado últimamente por tu sufrimiento. Cristo lloró amargamente y sufrió por ti. Has sido burlado por otros. Cristo fue burlado, escarnecido por ti en la cruz. ¿Has sido traicionado por otros? Cristo fue traicionado por ti. ¿Estás viviendo pobreza y escasez hoy? Cristo se hizo pobre por ti. ¿Has sido criticado injustamente? Cristo fue criticado injustamente por ti. ¿Te han ofendido por ser cristiano? Él fue ofendido por ti. Amado hermano, deja de mirar tu sufrimiento y mira a Cristo, porque cuando pasa eso, deja de verte como la víctima y te ves como el victimario. Dejas de ver tu sufrimiento, el que tú estás padeciendo, y comienzas a ver el sufrimiento que tú le causaste a Cristo por tu pecado. Amado hermano, el Señor Jesús nos enseñó claramente lo que es sufrir por la causa de otro. Si hoy estás sufriendo, deja de ver el punto negro de tu sufrimiento y mira la gracia de Dios. Cristo vino a sufrir por ti. Ahora vive tú para sufrir por Él. Y esa gracia es la que te va a fortalecer. Esa gracia te va a alentar. Esa gracia te va a animar. De manera, mi querido hermano, que el enfoque de esta carta nos anima hoy a nosotros a fortalecernos en la gracia de Dios. Yo no sé si tú has venido a este lugar probablemente sabiendo cosas de Dios, escuchando historias de Dios, alguna cosa relacionada a Dios, pero en realidad nunca te has rendido delante del Señor en arrepentimiento y fe. Déjame decirte algo, Cristo vino a sufrir por ti. Llevó tu carga en la cruz del Calvario. Deja de pensar en tus sufrimientos y en tus problemas. Y mira lo que Cristo sufrió por ti. Y hoy ríndete delante de Él en arrepentimiento y fe. Y sabes que Él va a restaurar tu vida. No va a quitar todo tu sufrimiento, pero te va a dar un ancla en la cual aferrarte. En la gracia de Dios. Mi amado hermano, la gran pregunta para terminar es, ¿en qué aspectos prácticos Pedro nos va a llevar para poder aferrarnos en la gracia? Y eso nos lleva a nuestro cuarto y último elemento de esta tarde, de este sermón, y es la estructura de la carta. El escritor del libro, el escenario del libro, el enfoque del libro. ¿Cómo Pedro nos va a estructurar este libro? Pedro nos va a decir lo siguiente. Confía en la gracia de Dios gracias a la posición que tienes en Cristo. Confía en la gracia de Dios a través de tu posición en el mundo. Confía en la gracia de Dios a través de tu posición en la iglesia. Aférrate a la gracia de Dios. ¿En qué sentido? Aférrate recordando que Cristo te salvó. Eso te debe animar, debe fortalecer tu fe. Aférrate a la gracia de Dios. ¿En qué sentido? En tu posición en el mundo. Tú no eres de acá, eres extranjero y peregrino. Aférrate a la gracia de Dios en medio de lo que estás viviendo y en medio de ese contexto tú puedes dar luz y testimonio a los demás para que ellos vean tus buenas obras en medio del sufrimiento. Y aférrate a la gracia de Dios en tu posición en la iglesia. Esa misma gracia de Dios debe afectar tu relación con tus hermanos. Eso es lo que va a hablar. Salvación, sumisión, servicio. Posición en Cristo, posición en el mundo, posición en la iglesia. Eso es Primera de Pedro. Aférrate en la gracia de Dios considerando que tienes una posición gloriosa en Cristo. Aférrate a la gracia de Dios considerando que tienes una posición en este mundo y puedes dar testimonio y luz con tu sufrimiento. Y aférrate a la gracia de Dios considerando la posición que tú tienes en la iglesia del Señor. Amado hermano, lo que tú haces en medio de tu sufrimiento va a afectar a las otras personas. Y eso nos va a enseñar esta carta. Algunas enseñanzas finales para terminar.
mis queridos hermanos, algunas enseñanzas finales de Primera de Pedro para cerrar, enseñanzas que nos deja con respecto al sufrimiento. En medio de las tormentas, Primera de Pedro nos enseña ¿qué cosa? Nos enseña que Dios es soberano. Dios está en control y utiliza las pruebas para nuestro crecimiento. ¿Qué significa que Dios sea soberano? Es que nada ha escapado de su control. Cuando yo me pregunto, ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento? Él está justamente en medio del sufrimiento. Porque Él es soberano. Dice capítulo 4, verso 19, de modo que los que padecen según, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Pedro quiere decirle a su audiencia, ustedes están padeciendo no por algo extraño o algo que se salió de las manos o alguna cosa que pareciera que se echó a perder todo lo que era un plan original. No, esto es el plan de Dios. Es su voluntad que ustedes estén padeciendo. Amado hermano, en medio de las tormentas, recuerda que Dios es soberano. No es casualidad lo que te pasó, no es casualidad que hoy estés sufriendo, no es casualidad lo que estás pasando hoy. Es voluntad de nuestro Dios, de tu Dios que te ama, tu Dios bueno, tu Dios poderoso. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dios está en control de tu vida. Proverbios 19:21 dice, mas el consejo de Jehová permanecerá. Lamentaciones 3:37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Amado hermano, nada de lo que te pasa en tu vida es casualidad. Dios lo está orquestando, Dios lo está haciendo en tu vida porque tiene un propósito. ¿Sabes qué? Es hacerte madurar en tu fe en Cristo. Es hacerte crecer. Proverbios capítulo 25, verso 4, dice la palabra del Señor, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. ¿Qué significa eso? Significa que para que la plata realmente se vea como plata y se pueda lucir bien y se pueda ver bien en el cuello de una mujer, para que resplandezca bien, tiene que ser pasada por fuego, dice Proverbios 25, 4. Quita las escorias, las impurezas de la plata y ahora sí va a salir purificado para que el fundidor, para que el joyero lo pueda utilizar. Eso es, amado hermano, la prueba, el momento difícil que tú estás pasando es para que a través de ese fuego Dios te purifique, te santifique para Él, para que crezcas. Dios generalmente utiliza 3 cosas para hacernos crecer: su palabra, las personas, pero también las pruebas. Dios está utilizando hoy un fuego de prueba en tu vida para hacerte crecer, para fortalecerte. Probablemente un texto que resumen de manera excelente Primera de Pedro es Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo que provoca tu sufrimiento, Él mismo, ¿qué cosa dice? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice la palabra del Señor, porque Él hace la llaga y Él también, ¿qué? La vendará. Amado hermano, Él mismo que provoca tu sufrimiento, Él provoca tu madurez espiritual. Él te fortalece en la gracia. Afírmate, aférrate a la gracia de Dios. En segundo lugar, mi amado hermano, esta carta nos enseña que sufrir es parte de ser un cristiano. Nos enseña que nos espera un glorioso futuro. En segundo lugar, esta carta nos enseña que nos espera un glorioso futuro. Esta carta nos va a hacer mirar hacia el futuro y nos va a decir, querido, se está sufriendo hoy, pero no te espera algo glorioso en el futuro. Una esperanza viva, Primera de Pedro 1:3. Segura, firme, aférrate a la gracia de Dios que no estás viendo. Estás viendo tu problema, pero no estás viendo el panorama completo, no estás viendo la gracia de Dios. Mi querido hermano, una tercera enseñanza que nos enseña esta carta es que nos enseña que sufrir es parte de lo que significa ser un cristiano. Eso es seguir a Cristo. Seguir a Cristo es sufrir con Él. Querido hermano, cuando tú sufres de alguna manera, estás identificándote con Cristo. ¿Recuerda ese corito? Quiero identificarme con Cristo. Es fácil cantarlo, difícil vivirlo. ¿Quieres identificarte con Cristo? Eso duele. Identificarse con Cristo es sufrir como Cristo sufrió. En cuarto lugar, la cuarta enseñanza, Primera de Pedro nos enseña que aún sufriendo podemos impactar a los incrédulos. Parte de lo que me impactó de Primera de Pedro al estudiar y leer era este punto. Amado hermano, ¿has pensado tú que tu sufrimiento puede hoy servirte para predicar el Evangelio a otros? ¿Lo habías visto así?
Bueno, eso nos enseña Primera de Pedro también. Primera de Pedro capítulo 2, versos 11 y 12, nos dice justamente manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, en aquellos que no honran al Señor, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amado hermano, tú mientras sufres puedes impactar el corazón de alguien que no conoce a Cristo. Puedes impactar a esa persona que va a ver tu vida y va a decir, ¿y cómo? ¿De dónde saca la fuerza para vivir? ¿De dónde saca el aliento para seguir adelante? Cristo. Y lo vas a animar y estimular a aferrarse a Cristo. Y es una puerta que el Señor te va a dar para predicar el Evangelio. ¿Ves que no estás viendo toda la gracia de Dios? ¿No estás viendo el panorama completo? Estás viendo solo el sufrimiento y Dios te puede usar para impactar a los incrédulos a través de tu sufrimiento. Pero finalmente, mi querido hermano, en último lugar, esta carta nos enseñará que en la gracia de Dios podemos ser fortalecidos en medio del sufrimiento. Textos que te animan. Nahum 1:7, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Salmo 27:3, aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón, aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Amado hermano, texto precioso que te anima es que el salmista en el Salmo 13, versos 5 y 6 dijo, pero yo confío en tu gran amor, Dios te ama, mi querido. El salmista dijo, yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación, canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. Salmo 91, verso 1 y 2, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Amado hermano, esa preciosa estrofa de este himno, de este hermano que padeció estos momentos tan difíciles, él le dijo al Señor, de paz inundada, mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, una tempestad. Mi suerte cualquiera que sea diré, estoy bien con mi Dios, anclados en la gracia, en medio de las tormentas. Vamos a orar. Y con sus ojos cerrados, hoy hemos considerado juntos el tema central de una preciosa carta que quizás nunca habías leído. La epístola del sufrimiento. Una carta que nos enseña a vivir anclados en la gracia en medio de las tormentas. Quiero dirigirme a ti, querido hermano y hermana de nuestra iglesia. ¿Cuál es tu sufrimiento hoy? ¿Cuál es tu tormenta? ¿Qué estás viviendo hoy que no te permite avanzar? ¿Qué es lo que estás viviendo hoy al punto de paralizarte y que te afecta, te duele? Yo no conozco todo lo que tú estés pasando ni lo que estés atravesando hoy, pero déjame decirte algo, Dios conoce perfectamente tu dolor. Dios sabe, conoce las lágrimas que has llorado. Dios conoce tus preocupaciones. Pero lo que nos enseña esta carta es que la gracia de Dios, amado hermano, está disponible para ti. Esa misma gracia que te ha rescatado, esa gracia que te permite vivir en el mundo y dar testimonio de Cristo, esa gracia que te permite vivir en la iglesia de Dios y servir, esa gracia, mi querido hermano, es la que Dios te está ofreciendo hoy para aferrarte y fortalecerte en Él. Esa gracia, mi querido hermano, es la que hoy está disponible, como Pedro dijo, la gracia de Dios en la cual debes mantenerte firme. Yo quiero invitarte hoy a que hagas una oración ahí en tu lugar y clames a Dios diciéndole, Señor, quiero vivir anclado en tu gracia, en medio de mi tormenta, Señor. ¿Por qué no presentas tu tormenta hoy delante de Dios? Y le dices al Señor, esta es mi tormenta, Señor. Quiero vivir para ti, Señor. Quiero vivir aferrado a tu gracia, Señor, en medio de mi dolor, en medio de mi tormenta, Señor.
Pero quiero dirigirme también a ti, querida visita, querida persona que hoy vienes asistiendo a nuestra iglesia o llevas mucho tiempo, pero en realidad no has entendido el Evangelio. Yo no sé qué fue lo que te trajo aquí hoy. No sé si hoy llegaste por problemas, preocupaciones, por una vida destruida, destrozada. No conozco tus tormentas, pero sí sé algo. Sé que Dios te trajo aquí. Sé que Dios te ha traído hoy acá. Y lo hizo para solucionar un problema más grande que tu sufrimiento. ¿Sabes cuál es? Es un problema que se llama pecado. ¿Sabes que la Biblia dice que tú eres pecador y que no hay obras que tú puedas hacer para ganar el favor de Dios, para ser aceptable delante de Dios? Nuestras obras no nos sirven, no nos alcanzan. ¿Y sabes qué? Lo triste es, más allá de tu sufrimiento hoy, es que en algún momento vas a partir de esta tierra. Y dice la palabra del Señor que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En algún momento te vas a enfrentar delante del Señor. ¿Y sabes cuál va a ser la sentencia? Va a ser culpable. Culpable. Eres culpable delante de Dios. Pero Dios te tiene buenas noticias. Cristo vino a esta tierra a sufrir por ti. Él llevó tus dolores, tus enfermedades, tus transgresiones. Y si hoy vienes a Él en arrepentimiento, si hoy confiesas tu pecado delante de Él, podrás experimentar un perdón impresionante en el Señor. Dice Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué no te rindes hoy? ¿Por qué hoy no clamas por su perdón? ¿Por qué hoy no le dices al Señor, Señor, ya no quiero más vivir para mí? Señor, confieso que soy pecador delante de ti, que siempre he vivido para mí mismo. ¿Por qué no clamar hoy por su perdón? ¿Por qué no hoy rendirte delante del Señor? ¿Y sabes qué? Aunque los sufrimientos y tormentas no terminen, tendrás a alguien en quien aferrarte. Tendrás un precioso Salvador, a Cristo Jesús, que no va a eliminar tu sufrimiento, pero te va a abrazar en medio del sufrimiento. No va a eliminar tus cargas probablemente, pero Él va a ser quien va a poder recibir tus cargas en medio del dolor. Él no promete un camino de rosas, habrá valles oscuros, pero Él te promete ser tu buen pastor. Puede ser un buen momento para rendirse delante de Dios y clamar su perdón. Pedirle que hoy te salve. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque hoy hemos abierto tu palabra en una carta de tanto aliento para nuestras vidas, Señor. Y hoy, Señor, como hijos tuyos, queremos clamar delante de ti y rogarte que nos ayudes a vivir aferrados a tu gracia, Señor. Padre, son pruebas diferentes, en formas, en colores. Vivimos tantas situaciones de las que no tenemos mucho control, Señor. Pero qué precioso saber, Señor, que tenemos un precioso Salvador a quien acudir, Señor. Padre, si hoy hemos derramado lágrimas, si esta semana hemos llorado, consuélanos, Señor. Fortalece nuestra fe en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que Primera de Pedro sea una carta que nos ayude a vivir anclados a ti, Señor, en tu gracia, en tu amor. Gracias, buen Dios. En Cristo nuestro Salvador.